un atentado en cuanto a su integridad, en cuanto a la vida, en cuanto a su patrimonio. Efectivamente, este tipo de delitos, ¿sí?, trae aparejada lo que es los daños, pero lo que el Estado, en el ejercicio del ius puniendi, castiga es poner en peligro a las personas. No es en sí el daño que se está causando, ya sea al patrimonio, a las cosas ajenas, no es eso lo que castiga este tipo penal, sino que poner en riesgo la integridad, la integridad física, la vida de las personas o también pues sus bienes, su patrimonio. Pero tenemos que tomar muy en cuenta que no es el daño el que se está castigando o, o no son los bienes lo que se están protegiendo. No es en particular la propiedad de las personas, sino el riesgo que las personas van a tener en determinado momento y por la acción establecida por cada tipo. En ese sentido, este tipo de delitos doctrinariamente pues se establece que son delitos de peligro, ¿sí? Son delitos de peligro en virtud que no es necesario alcanzar un resultado. La simple acción de cometer el tipo penal da un delito consumado, ¿sí? Por eso mismo es un delito doctrinariamente establecido como un delito de peligro, ¿verdad? Porque no tiene que alcanzar el resultado. Atendiendo a eso, pues vamos a encontrar en el artículo 282 el delito de incendio. No sé si alguien me puede ayudar. Gloria Elizabeth, no sé si tendrá su código por ahí. ¿O alguien más que tenga a mano su código? Por favor, Darling. Artículo 282. Incendio. Quien de propósito cause incendio de bien ajeno será sancionado con prisión de 2 a 8 años. El incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otro será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Muchas gracias. Bueno, incendio, pues es, el hecho consiste en prender fuego a algo, ¿verdad? Fuego a determinadas cosas, ya sean propias o ajenas. Si lo viéramos desde un punto de vista, pues incendio es prender fuego, ¿sí? Prender fuego a cosas, objetos, cosas que pueden ser propias o que pueden ser ajenas, ¿sí? Y a consecuencia de prender fuego a estas cosas, pues va a existir una exposición al peligro de personas, ¿sí? Y lo cual pues perturba y lesiona la seguridad general de la colectividad. Indica el 282 en el primer párrafo, quien de propósito cause incendio de bien ajeno. Por ejemplo, imaginemos que alguien ya no quiere su vehículo. Es de él, le puede prender fuego, ¿verdad? Lo puede hacer ya. Los sofás, a veces se ha establecido, los muebles de la sala, pues ya no le gustan, ya no son funcionales y son suyos, les puede prender fuego, ¿sí? Ya no quiere su carro, también le puede prender fuego. El asunto está en que con prender fuego, ¿sí?,
va a poner en riesgo la seguridad, la integridad o el patrimonio de las personas, a sus bienes ajenos. Prender fuego a sus bienes propios no es delito. Al contrario, el derecho de propiedad, ese señorío que se ejerce sobre sus bienes, le permite prenderle fuego. ¿Sí? El problema es poner en riesgo a las personas, poner en riesgo a los vecinos, poner en riesgo a los transeúntes con esa acción de prenderle fuego, con esa acción de ocasionar el incendio, ¿verdad? También indica que el incendio de bien propio que ponga en peligro la vida, la integridad corporal o el patrimonio de otros será sancionado con prisión de 1 a 4 años. En ese sentido, pues, como les decía, el prender fuego a cosa ajena, ahí sí puede existir un concurso de delitos en cuanto a los daños, ¿sí? A los daños, esa acción, esa voluntad de estar consciente de que va a causar un daño o prendiéndole fuego a bienes ajenos. Pero aparte, ¿sí?, de prenderle fuego a esos bienes ajenos, también va a poner en riesgo la integridad, la vida o el patrimonio de las personas. Y eso es a lo que se refiere este tipo penal. Castigar, ¿sí?, esa exposición al riesgo de las personas. A eso se refiere este tipo penal. Les decía, este tipo penal pues es un delito de peligro, ¿verdad? Porque no es necesario que se cause el resultado. El delito se consuma con poner en peligro a las personas, exponerlos, ¿sí?, a que se arriesguen, a sufrir daños, sufrir lesiones, por ejemplo, morir en dado caso, o que sus bienes pues resulten dañados. En cuanto al sujeto activo, pues podría ser cualquier persona. El delito, el elemento material, pues consiste en prender fuego a objetos, ya sean propios o ajenos, ¿sí? En cuanto al elemento interno, pues es estar consciente que prenderle fuego a ese objeto, pues va a poner en riesgo a las personas en su colectividad. No solo él, sino que va a poner en riesgo a las personas. Reitero nuevamente, es un delito en cuanto a la consumación, es un delito de peligro, ¿sí? El delito se consuma sin necesidad, ¿sí?, que destruya o que lesione, ¿sí?, bienes de personas o bienes propios o que cause un daño a la integridad de las personas o a la vida de las personas. El delito se consuma, reitero, en el momento en que se pone en riesgo a las personas, en el momento en que se le prende fuego a algo, ¿sí? No sé si estamos bien hasta ahí, compañeros. ¿Alguna duda? Lo del elemento material, licenciado, disculpe, no El escuché. elemento material, pues, consiste en prender fuego, ¿no?, con prenderle fuego a la cosa propia o ajena. Y el elemento, pues, interno, el elemento subjetivo, pues, es la voluntad, ¿sí?, de prenderle fuego, ¿sí?, con la conciencia, ¿sí?, de que se está poniendo en riesgo a las demás personas. En ese sentido, atendiendo a la culpabilidad, ¿qué tipo de delito es? ¿Es doloso, licenciado? Es doloso, por supuesto. Excelente, muchas gracias. Es un tipo de delito doloso, ¿sí? Y también, pues, como es un delito según la doctrina, es un delito de riesgo, pues también cabe la tentativa, ¿sí? Y la tentativa, pues, por ejemplo, podría darse en cuanto
a regar gasolina alrededor del bien propio o del ajeno y no llegar a prenderle fuego, ¿verdad? Por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto activo. Entonces, sí cabe la tentativa. En cuanto a que por circunstancias ajenas del sujeto activo, pues no logra prenderle fuego, pero la acción ya la inició. Por ejemplo, les decía, regar gasolina alrededor del objeto o de la cosa, ya sea propio o ajeno. ¿Sí? Pues él, de conformidad con el 283, el incendio es agravado, el cometido en edificio, casa o albergue habitados o destinados a la habitación. El cometido en convoy, embarcación, aeronave o vehículo, el cometido en edificio público o destinado a uso público o a obra de asistencia social o de cultura en aeropuerto o en estación ferroviaria de vehículos automotores. El cometido en depósito de sustancias explosivas o inflamables, el que destruya bienes de valor científico, artístico o histórico. Como vemos, en cuanto a la agravación de este tipo penal, en cuanto a esas agravantes, pues el delito se agrava atendiendo al lugar donde se va a realizar la acción, al lugar donde se va a prender fuego. ¿Sí? ¿Alguien que me ayude con el 284, por favor? Esther, Elizabeth. Artículo 284. Estrago. Comete delito de estrago quien causare daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificio. El responsable de estrago será sancionado con prisión de 5 a 15 años. Muchas gracias. Bueno, atendiendo a la doctrina, ¿sí? Podríamos decir que estrago, ¿no? Es aquel daño de extraordinaria gravedad e importancia, en el cual el sujeto activo pues se vale de medios de destrucción, ¿sí? Suficientemente poderosos, ¿verdad? Que van a asegurar la destrucción y que van a asegurar causar el estrago. Entonces, el estrago es aquel daño extraordinario, ¿no? Es aquel daño que se produce de una manera, no sé cómo podría decirles, no usando la palabra extraordinario, sino que un daño muy alto. Irreversible, ¿no? ¿Qué manda? Un daño irreversible o... Podría ser irreversible, ¿sí? Pero el daño es demasiado. No es un daño simplemente a un vehículo, por ejemplo. No es un daño, un simple apachón a destruir en su totalidad el vehículo, ¿sí? Y utilizar los medios idóneos que van a garantizar esa destrucción, ¿sí? Esos medios poderosos, por ejemplo, una bomba en el vehículo, ¿sí? Es un estrago. No es lo mismo querer dañar un vehículo ocasionando una colisión a que colocarle una bomba, por ejemplo, ¿sí? Esos son medios que van a asegurar la destrucción, que van a asegurar la destrucción, pues, de el bien o la cosa a la que se desea destruir, ¿verdad? Y como lo indica el tipo penal, quien causara daño empleando medios poderosos de destrucción o por medio de inundación, tiene que provocar la inundación utilizando también explosivos, explosión, desmoronamiento o derrumbe de edificios. Entonces, el estrago va a ser aquel daño, ¿sí? De una alta gravedad que se causa y de mucha importancia, en el cual el sujeto activo se va a valer de medios de destrucción suficientemente poderosos que van a asegurar la destrucción del bien o de la cosa.
Como veníamos viendo, pues el incendio y los estragos, pues son de tipo culposo, perdón, doloso. Sin embargo, pues la norma establece que también puede darse de tipo culposo el incendio y el estrago. En el artículo 285 indica quien culposamente causar estrago o incendio será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Pues esto se refiere a que el sujeto activo, ¿sí?, actuando legalmente o actuando lícitamente, como lo establece el 12 de nuestro Código Penal, pero ese actuar puede ser de una forma o de una manera imprudente, negligente o con impericia. En ese sentido, pues puede cometerse un incendio o un estrago. Entonces, la norma sí da oportunidad que el tipo penal sea de una manera culposa, ¿sí?, atendiendo, ¿sí?, que el actuar del sujeto activo pues, tiene que ser lícito. En el momento en que causa el incendio o el estrago, estaba realizando acciones lícitas. Sin embargo, por imprudencia, negligencia o impericia, pues termina cometiendo el delito. Es un delito o una acción que no era su voluntad cometer. Indica si del incendio o del estrago culposo hubiere resultado la muerte de una o más personas, el responsable será sancionado con prisión de 2 a 5 años. ¿Por qué la norma no establece que en los delitos, en estos tipos de delitos, si fueran dolosos, no establece si hubiere el resultado en cuanto a la muerte de una persona? Si fuera el tipo penal doloso de incendio o estrago y resultara en la muerte de una persona, habría que determinar si la intención del sujeto activo es que muriera esa persona. Si la intención de darle muerte a esa persona, entonces ahí estaríamos ante un asesinato, ¿sí?, en concurso con el delito de incendio o de estrago. Por eso la norma no establece que en el tipo doloso, pues, se dé la muerte, porque en dado caso sería que el objetivo, la conciencia o la voluntad del activo es darle muerte a una persona. En ese sentido estaríamos ante un asesinato en concurso de delito, ya sea con el tipo penal de incendio o de estrago. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, Muchas gracias. En cuanto a los sujetos, el sujeto activo pues puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo también puede ser cualquier persona. El material pues es propiamente es ese daño que se causa, que debe ser un daño grave, ¿no? Y los medios para utilizar, para realizar, perdón, ese daño de gravedad, pues es la inundación, la explosión, el desmoronamiento o el derrumbe, como lo establece nuestro Código Penal. El estrago, al igual que el incendio, pues es, en cuanto a la culpabilidad, pues vemos que es dolosa, pero también puede ser culposa, ¿eh? Y el bien jurídico tutelado de estos dos tipos penales, pues es eh, asegurar la vida, la integridad personal y el bienestar y propiedad de las personas. O sea, la seguridad colectiva de las personas, ¿verdad? Porque a través de un incendio no solo se va a atentar contra la seguridad, sino que también se va a afectar o se va a poner en exposición, en peligro, la seguridad, la integridad física y la vida y el patrimonio de las personas. ¿Que manda don Josué?
Sí, disculpe, licenciado, si el incendio hubiera resultado en muerte, pero ese no era el fin, el incendio entraría en concurso con el homicidio culposo, ¿no? Podría ser con un homicidio culposo, pero la norma no establece homicidio culposo. Tenemos que establecer que aquí es el segundo párrafo del 285. ¿Sí? Aquí subsume el homicidio culposo. ¿Sí? El 285, segundo párrafo, deja afuera el homicidio culposo y establece una pena si en dado caso sufriere o se diere la muerte de una persona. Ahí no vamos a un concurso de delito, no que el mismo 285 pues subsume el delito de homicidio culposo. Sí, no sé si respondo a su pregunta. Sí, licenciado, gracias. Muchas gracias. Bueno, alguien que me ayude con el 286. Por favor. Artículo 286. Inutilización de defensas. Quien dañare o inutilizare instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres, haciendo surgir el peligro de que estos se produzcan, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien, para dificultar o impedir las tareas de defensa contra un desastre, sustrajere, ocultare o inutilizare materiales, instrumentos u otros medios destinados a la defensa referida. Muchas gracias. Bueno, este tipo de delito, pues, se comete, por ejemplo, cuando una persona destruye, por ejemplo, un gavión, ¿sí? O un muro de contención, que pues este muro lo que trata de hacer es retener tierra o piedras en cada dado caso. O el gavión, ¿verdad? Que en los ríos, pues tratan de evitar que la corriente del río se expanda a las propiedades y ponga en riesgo las vidas o la integridad o el patrimonio de las personas. En ese sentido, pues este delito, pues lo comete quien dañe, quien inutilizare instalaciones, objetos y obras destinadas a la defensa contra desastres. No sé si cuando han ido a la playa han visto que se encuentran como muros de contención realizados por piedra. Destruir esos muros pone en peligro pues que el agua entre a las propiedades. O cuando el agua golpea, las olas golpean, pues esos muros evitan un desastre. A eso se refiere la norma, ¿verdad? A todas aquellas cosas, bienes que están destinados a evitar cualquier daño. ¿Sí? Eso, pues el tipo penal, también atendiendo a la doctrina, es un tipo de delito de peligro. ¿Sí? El delito se consuma al momento de inutilizar o de causar daño, ¿sí? A estas defensas contra desastres. No es necesario que se dé un daño a lo que está protegiendo esta defensa. El delito se va a consumar simplemente con el hecho de dañar o inutilizar instalaciones, objetos u obras destinados a la defensa común contra desastres. A eso se refiere la norma. ¿Alguien que me pueda ayudar con el 287? Artículo 287. Fabricación o tenencia de materiales explosivos. Quien, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, fabricare, suministrare, adquiriere, sustrajere o tuviere bombas,
materias explosivas, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias o materiales destinados a su preparación, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. En la misma pena incurrirá quien, sabiendo o debiendo presumir que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, diere instrucciones para la preparación de las sustancias o materiales a que se refiere el párrafo anterior. Muchas gracias. Y como lo indica la norma, dice que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, o sea, contra el incendio, estrago e inutilización de defensa. O sea que el sujeto activo tiene pleno conocimiento que la fabricación o suministrar o adquirir o sustraer o tener en su poder bombas, materias explosivas inflamables, asfixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, son para cometer ya sea el incendio, estrago o la inutilización de defensa. Por ejemplo, ¿se recuerdan o han visto ustedes en las noticias que hace unos días hubo una explosión, ¿no?, en una fábrica de cohetes, de cohetíos, que ahora van a ser utilizados en Navidad? No sé si se dieron cuenta ustedes. ¿Será que podría caer en el 287 o ser sujeto activo el propietario de esa fábrica de cohetes? No creo porque tiene otro fin, hacer esos cohetes. Exacto, ajá, porque el sujeto activo, ¿sí?, para que cometa este tipo penal, pues tiene que tener el conocimiento de que ese elemento, ¿sí?, va a ser destinado para ser utilizado en un incendio, en un estrago o en inutilización de defensas. ¿Qué manda, don Giovanni? Licenciado, buenas tardes. Buenas Este tardes. caso creo que entra en el artículo 285, ¿verdad? Ajá, El- De, la, de ese negocio de CUET. así es, ajá, sí, porque la persona, ¿sí?, que posiblemente estaba adentro, imaginemos que fue una persona, ¿no?, que no fue un cortocircuito, sino que fue una persona quien trabajando lícitamente, ¿verdad? Pues por un descuido, por negligencia, ¿sí?, por imprudencia o por impericia, pues causó esa explosión, ¿verdad? Efectivamente podría ser por ahí. Muchas gracias. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, ¿Alguna licenciado. pregunta? Muy bien, bueno, vamos a entrar en los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos, ¿sí? Bueno, en cuanto a este tipo penal, pues el bien jurídico va a ser que no se causen desastres, ¿sí?, a estos medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. El fin, el bien jurídico tutelado, sí, es que no se causen desastres y podría ser también un tipo de desastres, ¿sí?, en cuanto a este tipo penal. Y también pueden ser delitos atendiendo a la doctrina de los cuales quedan en los tipos de delitos de riesgo, ¿sí? Vamos a encontrar en el artículo 288 y hay que tomar en cuenta que atendiendo a nuestra realidad social, a nuestro medio social, este tipo de delitos no se dan. Y es muy, muy difícil que se den estos delitos o que se hayan dado, ¿no?
en virtud, pues, que no tenemos, ¿sí?, un servicio, ¿sí?, de pasajeros, por ejemplo, ferroviario, ¿verdad? No lo tenemos. Posiblemente tal vez va a haber de carga más adelante, pero hasta el momento no lo tenemos. Entonces, este tipo penal pues va a ser muy difícil que llegue a los tribunales del orden penal, ¿sí? El artículo 288 establece peligro de desastre ferroviario. Quien impidiere o perturbar el servicio del ferrocarril en alguna de las siguientes formas: destruyendo, dañando o descomponiendo una línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviarias. Dice destruyendo, dañando, ¿no?, o descomponiendo. Dice que al final pues viene a ser lo mismo que destruir o dañar, ¿verdad?, porque lo va a descomponer. En ese sentido, pues creo que descomponer, destruir y dañar, pues subsume la palabra descomponiendo. Sin embargo, así lo establece la norma. Línea férrea, material rodante, obra o instalación ferroviaria. Pues hasta la fecha todavía existe por ahí la línea férrea en algunos lugares, ¿verdad? Que incluso pues han sido cubiertos por cinta asfáltica en algunos lados. Por ejemplo, si vemos la zona 1, hay línea ferroviaria, pero ya en algunos lados ya está cubierta por la cinta asfáltica o pavimento en dado caso. En ese sentido, pues es muy difícil que se logre dar este tipo penal. Reitero, en virtud que no tenemos en funcionamiento una línea férrea o un medio de comunicación ferroviario, ¿verdad? Se colocando en la vía obstáculos que puedan producir descarrilamiento, transmitiendo aviso falso relativo al movimiento de trenes o interrumpiendo las comunicaciones telefónicas, telegráficas o por radio, ¿sí? Siempre estas comunicaciones pues tienen que ser en cuanto al sistema ferroviario. Practicando cualquier otro acto del que pueda resultar desastre, siempre atendiendo a el peligro de desastre ferroviario, ¿verdad? Como les digo, es muy difícil que atendiendo a nuestra realidad, pues se logre dar este tipo penal. El 289 establece desastre ferroviario. Si de los hechos a que se refiere el artículo anterior resultare desastre, se sancionará al responsable. Pues el elemento material, pues es que se realicen los actos indicados en el artículo 288 en cuanto al desastre ferroviario. Y pues que dichos actos causen un daño al servicio, que va a traer en consecuencia la interrupción de dicho servicio. El elemento interno, pues atendiendo al tipo penal, es la voluntad del sujeto activo que de las acciones mencionadas en el artículo 288, pues se va a producir el daño al servicio ferroviario o al servicio del ferrocarril, y el propósito, pues, es interrumpir ese servicio. ¿Estamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, licenciado. Sí. Muchas gracias. No sé si me ayudan con el 290. Artículo 290. Atentado contra la seguridad de los transportes marítimos, fluviales o aéreos. Quien pusiere en peligro embarcación o aeronave propia o ajena, o practicare cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, fluvial o aérea, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Muchas gracias. Bueno, pues este delito consiste en poner en peligro, ¿sí?, embarcación o aeronave propia o ajena. Practicar cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación marítima, ¿verdad? Esas pues van a ser las modalidades en que se puede dar o resultar el tipo penal.
El elemento material pues va a estar compuesta en poner en peligro la embarcación o la aeronave o practicar cualquier acto tendiente a impedir o dificultar la navegación pues de dichos vehículos. El elemento interno pues es la intención, el querer hacerlo, tener la voluntad de poner en peligro únicamente la embarcación o la aeronave. Y en cuanto al segundo caso, pues se refiere a su estructura interna. Y también la intención, pues, es de impedir o dificultar la navegación de dichos medios de transporte. Vamos a establecer también que el artículo 292, atentado contra otros medios de transporte. Aquí vamos a excluir, pues, tanto los medios de transporte marítimos, fluviales o aéreos. Y pues van a quedar, por ejemplo, el autobús, ¿sí? Los taxis, el de 4 ruedas, ahora también pues que hay mototaxis de 2 ruedas y también los tuk-tuk, ¿verdad? Podrían ser otros medios de transporte. Y es pues poner en peligro otro medio de transporte, como les digo, excluimos los anteriores que indican los tipos penales, ¿sí? O impida o dificulte el funcionamiento de dichos medios de transporte. El bien jurídico tutelado aquí es mantener en funcionamiento dichos medios de transporte, ¿sí? Que esos medios, pues, no sean solo de transporte, sino que también de comunicación, mantener la fluidez del transporte de personas, mantener la fluidez del transporte de comunicación. Eso va a ser el bien jurídico tutelado. Como vemos, también estos tipos penales, pues también aceptan la modalidad de delitos culposos, ¿no? En cuanto al 293, ¿verdad? Desastres culposos, ¿no? Quien culposamente causara alguno de los desastres previstos en los artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Dice, si hubiere resultado muerte de una o más personas o lesiones graves, la sanción será de 2 a 6 años de prisión. Como vemos, pues, el actuar del sujeto activo, pues, es un actuar lícito. Está actuando dentro de un contexto legalmente, pero ya sea por negligencia, impericia, puede causar ese desastre. Y aquí voy a reiterar nuevamente que este artículo 293, igual al 285, el 293 subsume, ¿sí?, el homicidio culposo o las lesiones culposas. Aquí específicamente ya establece una punibilidad en cuanto a si se diere la muerte o lesiones a las personas. Aquí este tipo penal específicamente subsume el delito de homicidio y lesiones culposas. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a continuar. El artículo 294, atentado contra la seguridad, contra los servicios, perdón, 294, atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública. Quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua,
luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público será sancionado con prisión de 1 a 5 años. ¿Se recuerdan ustedes que hace unos días en una manifestación algunas personas fueron a una planta de tratamiento que es de Empagua, ¿sí? Y evitaron que esa planta de tratamiento supuestamente, ¿verdad? Trabajara y distribuyera ese servicio, que llegara el vital líquido a las viviendas de las personas. Pues ahí posiblemente se pudo cometer este tipo penal, porque las personas impidieron, ¿sí?, el funcionamiento de ese servicio. Ahora imaginemos que lo hubieran destruido, o en dado caso hubieran, tal y como pasó, dejar que los prestadores del servicio, los empleados de Empagua, pues desarrollaran sus funciones, sus labores. Podría establecerse este tipo penal, porque establece la norma: quien ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público, ¿sí?, será sancionado con prisión de 1 a 5 años. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Sí, Muchas gracias. Bueno, el elemento material pues es realizar esos actos que ponen en peligro, ¿verdad?, la seguridad, ¿sí?, que actos que impidan o que dificulten el funcionamiento para la prestación de esos servicios. Y el elemento subjetivo o interno, ¿sí?, pues el sujeto activo tiene la plena conciencia que con el acto que realiza se van a interrumpir o, en dado caso, se va a impedir o se va a dificultar la prestación de ese servicio público, ¿sí? Y efectivamente tiene toda la voluntad de realizar esas acciones. Entonces, atendiendo al elemento interno, ¿qué tipo de delito es? ¿Qué tipo de delito creen ustedes que es? Atendiendo a la culpabilidad. Es un delito Doloso. doloso, ¿verdad? Gracias. Es un delito doloso. Muchas gracias. Vamos a ver el 294 bis. Se comete atentado quien de cualquier forma ponga en peligro la seguridad o dificulte la instalación, el funcionamiento o mantenimiento de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo. Aquí específicamente, pues, nos vamos a circunscribir a el giro, ¿sí?, o la fluidez de la comunicación. Aquí lo que resguarda es este tipo penal, lo protege, es que el servicio se lleve a cabo, no se interrumpa, que esa comunicación pues debe de llegar a su lugar de destino. La otra modalidad, quien de cualquier forma retire infraestructura necesaria para la prestación de servicios de telecomunicaciones de cualquier tipo, ¿sí? Aquí sí ya es llevarse, ¿verdad?, quitar del lugar donde están colocados, ¿sí?, la infraestructura que tiene la finalidad, ¿sí?, de llevar a su destino, pues, la comunicación o la información que se ha enviado. A eso se refiere la norma. En cuanto al que manda, Disculpe, disculpe, hubo un tiempo que se robaron unos cables de telecomunicaciones, no sé si eran de cobre o no sé qué tipo, pero se todavía robaron. se lo roban, todavía se lo llevan. Ujú.
todavía se roban el cobre. Incluso se ha dado personas que tal vez son inexpertas en ese oficio que se han electrocutado, ¿verdad? Se han quedado lamentablemente pues ahí muertos cuando han estado levantando el cobre. Efectivamente, los cables tienen cobre. También se ha dado ahora que se roban no sé cómo le llaman a este nuevo sistema de llevar comunicación, que trae muchos alambritos de fibra óptica, de fibra, ajá, se roban ese cable, ¿verdad? Porque es cara la reventa. También se lo roban y ahí puede caer un tipo penal de estos. ¿Sí? Pero cuando yo les digo se lo roban, ¿sí? Es otro tipo penal. Podría, ¿sí?, caer en concurso de delitos con este tipo penal, ¿verdad? Atentado contra los servicios de telecomunicación. Porque cuando lo quitan, no es con la intención de robar, sino de interrumpir la telecomunicación. Entonces podría caer en concurso de delitos o bien en su caso atender a cada delito según las circunstancias en cuanto a se den los elementos del tipo penal. ¿Quién me ayuda con el 295? Artículo 295. Interrupción o entorpecimiento de comunicaciones. Quien atentare contra la seguridad de telecomunicaciones o comunicaciones postales o por cualquier otro medio interrumpiere o entorpeciere tales servicios será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Muchas gracias. Bueno, este tipo penal, pues únicamente en cuanto al elemento material se consuma en realizar algún hecho que únicamente va a atentar contra la seguridad de que las comunicaciones pues se logren llevar a cabo. A eso se refiere la norma. También no es necesario que se causen deterioros en cuanto a interrumpir o entorpecer tales servicios. No es necesario que se cause un daño a la infraestructura que sirve para telecomunicaciones. Basta con el simple hecho de interrumpir las comunicaciones. En cuanto al bien jurídico tutelado, pues es la seguridad colectiva de los servicios de telecomunicaciones, que su funcionamiento pues se logre llevar a cabo. El elemento interno, el sujeto activo, pues tiene la conciencia de realizar los atentados con el conocimiento que se va a interrumpir o se va a afectar el servicio público de telecomunicaciones. En cuanto al 296, apoderamiento e inutilización de correspondencia, quien acometiere a un conductor de correspondencia, acometer es enfrentarlo, ¿verdad? Abalanzarse en contra de él, ¿eh?, para interceptar o detener la correspondencia, para apoderarse de ella o para inutilizarla, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Aquí pues vamos a ver que la finalidad se puede dar en cuanto a interceptar o detener la correspondencia, apoderarse de ella o inutilizarla. ¿Sí? A eso se refiere la norma. El sujeto activo pues puede ser cualquier persona, cualquier particular. Sin embargo, ¿quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el El sujeto pasivo? conductor de correspondencia. El conductor de la correspondencia, exacto, ¿sí? Pues que también puede ser un particular, pero específicamente es el conductor de correspondencia. ¿Sí?
Vamos a ver también que afecta a la colectividad de las personas porque no hay un efectivo derecho en cuanto al acceso de la correspondencia. El elemento material, pues vamos a ver que es ese accionar, acometer, ¿verdad? Para interceptar, para detener, para apoderarse, para inutilizar la correspondencia. El elemento interno subjetivo, pues es la voluntad del sujeto activo, ¿sí? De acometer, de lanzarse, ¿sí? De arremeter en contra de ese conductor de correspondencia, ¿verdad? Y pues la finalidad es interceptarla, ¿verdad? La voluntad es interceptar o detener o apoderarse de la correspondencia, ¿sí? En cuanto al 297, inutilización y entorpecimiento de defensas, es a quien con ocasión de alguno de los desastres o perjuicios comprendidos en el presente capítulo sustraiga, oculte o inutilice instalaciones, materiales, instrumentos, aparatos u otros medios destinados a las labores de defensa o salvamento, o impida o dificulte que se presten servicios de defensa o salvamento, será sancionado con igual pena a la que corresponde a los autores del delito de que se trate. Veamos que aquí pues refiere en cuanto a cada caso concreto que pudiera darse a los desastres o atentados. Y pues las modalidades pues son sustraer, ocultar o inutilizar instalaciones, ¿eh? Materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores de salvamento o defensa, ¿sí? El elemento material se configura realizando las acciones en cuanto a las modalidades que establece el mismo tipo penal, ¿verdad? Sustraer, ocultar, inutilizar instalaciones, materiales, instrumentos o aparatos u otros medios destinados a las labores, ¿no? También el elemento material, pues impedir o dificultar que se presten servicios de defensa contra desastres o salvamentos en tales desastres. Ya cuando el desastre está cometido, ¿verdad? Impedir que se lleve a cabo esas acciones que contribuyen al salvamento, ¿verdad? A poner en resguardo o seguridad a las personas. En cuanto al abandono de servicio de transporte, pues indica el conductor, capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público. Aquí el requisito esencial es que ese medio de transporte, aunque sea de propiedad privada, pero tiene que prestar un servicio público, ¿sí? Ese es un requisito esencial. Tiene que ser un medio de transporte público. Y el sujeto activo, pues solamente puede ser el conductor, el capitán, piloto o mecánico de ferrocarril, ¿sí? Ya sea de la nave, aeronave o de cualquier otro medio de transporte público. Asimismo, pues el sujeto activo puede ser particular, ¿verdad? Dependiente de empresa privada. Por eso les decía que aunque el vehículo sea de propiedad privada, pero presta un servicio público. Por ejemplo, los vehículos en la ciudad capital, que todavía existen algunos buses rojos, por ejemplo, ¿verdad? Son propiedad de particulares, sin embargo, están prestando un servicio público. El elemento material, pues, se va a dar en el hecho que el sujeto activo abandone su puesto, ¿no? En cuanto a la aeronave que él va a llevar, ya sea como conductor, capitán, piloto o mecánico, ¿verdad? De esos vehículos.
El elemento interno, pues, es la conciencia de abandonar el puesto, ¿sí? De ese vehículo que presta el servicio de transporte público. Antes de que el viaje finalice, ¿verdad? Ya tiene que ir prestando el servicio al vehículo. Y también dentro del elemento interno, pues tiene que existir la voluntad, ¿sí? de dejar abandonado ese medio de transporte. Bueno, ya entrando a otro tipo penal, creo que todavía por 10 minutos, compañeros, y damos por concluida la clase. Encontramos pues los delitos de la piratería, ¿verdad? Pues vemos que el artículo 299 dice, comete delito de piratería quien practicar en el mar, lagos o en ríos navegables algún acto de depredación o violencia contra embarcación o contra personas que en ella se encuentren sin estar autorizado por algún estado beligerante o sin que la embarcación por medio de la cual ejecute el acto pertenezca a la Marina de Guerra de un estado reconocido. Bueno, pues ya todos hemos visto los piratas, ¿verdad? Hemos visto esas embarcaciones, ¿no? Y establece la norma, ¿verdad? Que tiene que esos actos de piratería tienen que darse en el mar, en lagos o en ríos navegables. En cuanto a una nave, llamémosle a un barco, atente contra otro o atente contra las personas que van dentro de esa embarcación, ¿verdad? Es utilizar violencia en contra de ellos. Por ejemplo, contra la tripulación, contra los pasajeros, ¿sí? Contra la propiedad de las personas que van dentro de esa embarcación. Pues también estos actos atendiendo a la Convención de Derechos de las Naciones Unidas en cuanto al mar se refiere, también ellos pues ya ostentan dentro de estos tipos de piratería, pues actos que puedan darse a aviones, ¿sí? A personas o a propiedad de las personas que van en esos aviones, ¿sí? Sin embargo, pues nuestra legislación establece que se da únicamente en el mar, lagos o en ríos navegables, ¿verdad? Atentar contra las personas que van en esa embarcación o contra la propiedad de las personas que van en esa embarcación. Vemos que quien se apodere de alguna embarcación, los tipos de piratería, quien se apodere de alguna embarcación o de lo que perteneciere a su equipaje por medio de fraude o violencia cometida contra su comandante, quien entregare a piratas una embarcación, su carga o la que perteneciere a su tripulación, ¿sí? Quien con violencia se opusiere a que el comandante o la tripulación defienda la embarcación atacada por piratas. Quien por cuenta propia o ajena equipare una embarcación destinada a la piratería. Y quien desde el territorio nacional traficare con piratas o les profesionare auxilio, ¿verdad? Ahí estas personas pues están consumando el delito de piratería. Y aquí en el artículo 300, pues voy a lo que les decía, que pues ya una convención de las Naciones Unidas pues ya establece la piratería, ¿sí? En aviones, ¿sí? Y en nuestro ordenamiento penal en el artículo 300 establece piratería aérea. Las disposiciones contenidas en el artículo anterior se aplicarán a quien cometiere piratería contra aeronaves o contra personas que en ella se encuentren. Como les decía al inicio de en cuanto a los delitos en contra de los medios de comunicación, transporte y otros servicios,
públicos, en nuestra realidad, pues es muy difícil que se dé. Efectivamente, también los actos de piratería es muy difícil que lleguen a los órganos jurisdiccionales. Bueno, compañeros, yo creo que esta es nuestra última clase. Ya posteriormente creo que sí, el doctor Galvez tiene todavía por ahí una clase pendiente. Espero haber podido contribuir en algo en cuanto a su eh, formación profesional. Y pues les agradezco la atención que me pusieron en los cursos, en las clases que llevamos, tanto presencial como virtual, y espero verlos un día con su toga, ¿verdad? Así es que fue un gusto haber trabajado con ustedes este semestre y creo que nos vemos para la entrega del trabajo y el día del examen. Así es que saludos a todos, compañeros, y que tengan una buena tarde. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Lick. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado.